Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Lucy, y a toda la audiencia. Bueno, la verdad que es un hecho que de alguna manera impacta porque no es la primera vez que vemos la reacción popular ante lo que la gente considera una inactividad de la policía o de la justicia, a la que muchas veces se ha calificado como que no está a la altura de las circunstancias, y entonces aparecen estos gestos que son realmente preocupantes y mucho más cuando vemos cómo reacciona el resto de la comunidad avalando estas situaciones, ¿no? ¿Qué tipo de Exacto. análisis puede hacer usted, Orlando? Sí, un poco también para traer al recuerdo, sobre todo en el 2014 también hubo una serie de linchamientos que fueron ampliamente difundidos mediáticamente, donde, bueno, ahí también se barajaron distintas hipótesis, ¿no? Y por un lado está muy presente lo que usted recién mencionaba, ¿no? Esto de poner el foco principalmente en las falencias institucionales para prevenir y castigar los delitos, ¿no? Y bueno, justamente frente a esa debilidad institucional aparecerían, ¿no?, como respuestas eficientes, digo entre comillas, ¿no?, estos linchamientos, ¿no? Uh-huh. Hay dos, yo quiero como traer a colación un poco la perspectiva desde la sociología, justamente sobre el universo moral de los valores amenazados que intentan reponerse a partir de los linchamientos, ¿no? Por un lado, hay perspectivas ampliamente difundidas, sobre todo en medios de comunicación, ¿no?, donde en la prensa, bueno, en las redes sociales, donde, bueno, pareciera que los linchamientos son producto de personas de ciertos estratos sociales, ¿no?, donde son individuos agresores, ¿no?, casi innatos, ¿no?, donde se dejan llevar por sus pasiones, por sus bajos instintos, donde lo que pareciera ahí que serían violaciones innatas a las personas, y lo que se está olvidando ahí justamente es de poner en contexto el hecho de la violencia. En ese sentido, para no caer en esas interpretaciones, la mirada sociológica es justamente recaer sobre el carácter moral que tienen los linchamientos, ¿no? Esto significa poder contextualizar la violencia y comprender los sentidos que se le otorgan a ese hecho conjunto, ¿no?, de vecinos o de personas que en un lugar público cometen la acción del linchamiento. Uh-huh. Es justamente esa reafirmación entre un nosotros y un otro que se fue construyendo fuertemente desde los discursos punitivistas, en la cual justamente ese otro es el enemigo, esto que recién mencionabas, ¿no?, entre héroes y villanos, ¿no? Hay como una guerra pareciera entre héroes y villanos, donde el héroe es aquel que se anima a cometer estos hechos y donde obviamente es reconocido por los pares, y el villano es todo el otro, ¿no?, el otro sujeto, el que amenaza, el que me amenaza a mí, el que amenaza a mi familia, donde no tiene ningún tipo de derecho, ¿no?, donde se construye a ese enemigo, principalmente desde los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, hay toda una reafirmación en ese acto de linchamiento del nosotros y el ellos, ¿no? Ese nosotros con lo justo, ese ellos con lo injusto, mi acción legítima y la acción ilegítima asignada a ese delincuente, bueno, o a ese señalado, porque muchas veces pasó, por ejemplo, en el 2014 con el caso de David Moreira, que bueno, lo mataron por un hecho de un robo de una cartera, lo han matado, o sea, ¿no?, Uh-huh. el derecho a la propiedad tiene Claro. un valor sobredimensionado frente a la vida. Ahora, Y bueno, sí. este tipo de acontecimientos deben ser, creo, un llamado de atención hacia las fuerzas del Estado, digamos, hasta a la justicia, a la policía, porque estos escarmientos que da la gente se hacen generalmente argumentándose
la falta de respuestas ante este tipo de hechos, ¿no? de robos, de cualquier tipo de violencia ejercida sobre otro. Y la gente reprocha mucho algunas actitudes de jueces garantistas, como se los ha llamado últimamente, y entonces toma la decisión de hacer justicia por mano propia. Esto obviamente nadie lo avala, pero es un llamado de atención, ¿no? Para lo institucional, digamos. Sí, es un llamado de atención, por supuesto, que cualquier autoridad pública, en este caso, bueno, la justicia, la policía, debe tomar cartas en el asunto, pero bueno, yo también pienso de que es importante también ver dónde está a ver, dentro del universo enorme de delitos hay una selectividad y hay una, ¿cómo decir? Se endurecen mucho más los delitos de pequeños delitos, ¿no? en la vía pública, que delitos de mayor complejidad y que afectan mucho más a las personas, por ejemplo, bueno, delitos de corrupción o delitos que son de guantes blancos, por decirlo así. Por eso yo también pienso de que hay delitos que, por ejemplo, robo de una cartera o delitos menores, no tienen la pena que la gente de a pie, la mayoría de las personas, imagina que debe tener, ¿no? Claro. Un delito pequeño no va a tener una pena de muchos años. Claro, esto me parece también que es un poco una muestra del hartazgo de la gente común, que es víctima de estos pequeños delitos, pero que cuando te tocan te afectan tus bienes, tu propiedad, tu seguridad, y que además últimamente ni siquiera se denuncia porque está esa sensación de que nada se resuelve, nunca recupero lo que me robaron, nunca encuentran al que me robó, entonces directamente no denuncio y cuando puedo hago justicia por mano propia. Hay además, bueno, no solo hartazgo, hay también un poco de intolerancia, obviamente, pero marca, me parece también esto, el cansancio de la gente ante la falta de respuesta o las respuestas que a la gente no le conforman, que se les da desde lo institucional. Sí, por supuesto. Estos procesos de justicia por mano propia, como estamos viendo, se vinculan a la desigualdad social, a la fragmentación, al estado de anomia, en el sentido de que no se visualiza un estado que regule, pero tampoco donde estén muy claras las normas. Entonces, en ese sentido hay una generalización de la violencia social, del crimen, y una supuesta incapacidad estatal que en estos casos generalmente la respuesta suele ser desproporcionada a lo que dice el derecho, ¿no? Claro. O sea, no está en sintonía a la gravedad del delito con la pena que acometen las personas que cometen este acto de Hernán, ¿no? ¿y sí. cómo se recupera una sociedad que está con esta grieta, digamos? ¿Cómo se trabaja para que se vuelva a creer en lo institucional, para buscar respuestas donde deberían darlas y evitar estos enfrentamientos entre unos y otros? Yo creo que principalmente, es una pregunta que se puede trabajar de distintas aristas, pero como vos recién mencionabas, ¿no? Es un contexto donde nosotros vamos a ver mayores niveles de violencia, porque si hay algo que vino a mostrar la pandemia fue que se exacerbaron las desigualdades, que cada vez hay mayor cantidad de personas que están en una situación muy vulnerable y que seguramente vayamos a ver pequeños delitos que se correspondan con
grandes violencias, en el sentido de que van a ser condenados brutalmente cualquier tipo de delitos. No digo pequeños delitos, esto, ¿no? Hurto, de robar, Sí. por ejemplo, como mencionaban en este caso, una remera en una, ¿no? de una casa, bueno, cuestiones así. Entonces yo digo, va a ser un momento donde todas las instituciones del Estado van a tener que hacer foco en la promoción del empleo, en capacitaciones educativas para la inserción laboral. Que no es la salida no es punitiva, entiendo yo. Más educación, más trabajo, más Más contención. trabajo, un rol más responsable de los medios de comunicación a la hora de justamente mitigar esa construcción, ¿no? Dicotómica entre héroes y villanos, buenos y malos. Digo Claro, eso pero también. ¿cómo impactan las redes sociales en esto? Porque desde los medios por ahí podemos hacer un análisis un poco más serio, más Claro, profundo. Ahora, lo que ocurre sí, en las redes es tremenda porque el sí, escrache permanente no tiene vuelta atrás, ¿no? Y sí, uno sí. lo ve en cualquier tipo de temas, además, en las redes sociales. Sí, el tema de los scratches sí, es algo, bueno, es algo peligroso, sobre todo porque, bueno, va un poco en esta sintonía que hablamos de los linchamientos, ¿no? O sea, hay una exposición, yo creo que en ese sentido es importante tener un buen manejo del uso de redes. Eh, a ver, yo también he trabajado en ocasiones educativas y bueno, y los scratches fomentaban un clima educativo muy hostil, porque bueno, de repente uno encontraba que se enteraba de que había todo tipo de denuncias, de estigmatizaciones que en cierto punto, si no hay una respuesta institucional, tiene sentido que haya una denuncia a través de las redes. Lo mismo estamos hablando acá a un nivel más, ¿no? Desde la justicia. Bueno, los linchamientos tienen un sentido, pero que la respuesta no sea más grave, Claro, ¿no? que el hecho en sí. Que el hecho que se denuncia. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, pienso de que es un gran tema a problematizar, y yo creo que tiene que ser un abordaje interdisciplinario, con muchas instituciones también trabajando sobre la temática, porque bueno, no es algo simple, es una problematización con muchas aristas, tiene una complejidad enorme. ¿Y tenés Pero conocimiento si ese abordaje interdisciplinario se está encarando desde algún lado como para buscarle la solución? ¿Desde el Estado eh, sobre todo? desconozco, la verdad, Ujú. no estoy Bien, al tanto. bien. Bueno, la verdad que Mm, es un tema preocupante sí, porque, como bien decís, a veces el escarmiento, el escarnio es mucho más importante que el hecho en sí. Se mm, multiplica infinidad o infinitamente a través de las redes sociales, van recibiendo respaldo y bueno, hay algo que queda como un hecho policial más, un simple informe de la policía de lo que ocurrió, mm. quizá alguna reacción judicial con alguna mínima condena, y esto es lo que muchas veces al vecino realmente lo pone más nervioso y por eso reacciona, ¿no? Mucho por Mm. trabajar en una sociedad para recuperar el equilibrio y la calma. Coincido con usted, exactamente. Bien, Hernán, le agradecemos muchísimo el diálogo No, esta noche. Seguramente lo vamos a seguir porque estos temas no se agotan, lamentablemente, y justo este contexto de pandemia ha dejado a la vista en muchos aspectos lo peor de nosotros y de la sociedad, así que realmente da para un análisis sociológico. bueno, muchas gracias por la oportunidad.